Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, está bueno que estén en su casa y que cada uno se cuide porque en esto estamos todos involucrados y de nuestra responsabilidad depende que podamos más rápido poder volver a nuestras actividades normales. Quería iniciar una serie de videos para poder explicarles algunas cosas relacionadas con el trabajo que seguramente le van a servir para otras actividades que vayamos a hacer de ahora en adelante. La primera cuestión que quisiera que ustedes pongan en práctica es que cuando hagan el trabajo dejen toda la propuesta que se les envía y sobre esa propuesta vayan completando en los apartados en los que se indica que se complete. Esto es así porque entonces les deja una referencia tanto a ustedes como a mí de qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, dejar todo el trabajo, no eliminar las partes de explicaciones y demás, sino dejar todo el trabajo completo y sobre los espacios en los que se pide alguna intervención, que ustedes la hagan y dejen el trabajo así. Bueno, vamos por parte. En este primer video les voy a explicar la primera actividad que consistía en una prelectura, un trabajo de prelectura. Se indicaba en el trabajo que exploren los paratextos, que piensen de qué se trata el texto, o sea, que formulen alguna hipótesis de lectura y que según esa hipótesis de lectura recurran a sus conocimientos previos y puedan activarlos. En ese primer apartado, si bien eso es algo que uno habitualmente hace sin una reflexión, sin un proceso que quede registrado en ninguna parte, es muy importante porque es lo que nos da la primera posibilidad de acercarnos al texto. Entonces, es el primer trabajo previo a la lectura. Depende cómo lo encuentren, en algunos autores lo nombran como trabajo de prelectura, otros los nombran como trabajos previos de lectura. Bueno, lo importante es que se sepa que esto se hace antes de leer el texto propiamente dicho y que en ese proceso uno va a explorar muy en general esta propuesta que se nos presenta. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar el título, el autor, si hay alguna otra referencia dentro del texto que no sea propiamente el cuerpo, sino, por ejemplo, alguna referencia de datos del autor, alguna referencia de tiempo en el que se escribió el texto. Pueden ser fechas, pueden ser datos biográficos, pueden ser alguna imagen que haya, toda esa información que está por fuera del cuerpo del texto, pero que también significa, es lo que nosotros en esta primera instancia vamos a mirar. Incluso algunas veces podemos hacer como un recorrido muy superficial sobre el texto y ver si tiene algunos títulos intermedios, si tiene algún color, algún párrafo destacado. Eso nos va a permitir hacer como una primera aproximación a la lectura. Esa primera aproximación a la lectura ya nos pone en contacto con el texto con una idea de significado anticipada. Entonces, a partir de allí vamos a poder formular una hipótesis. Cada vez que nosotros vamos a iniciar un proceso de lectura, siempre se nos presenta una hipótesis. ¿Qué queremos decir con una hipótesis? Es una predicción de sentido. O sea, yo voy a leer suponiendo que este texto que voy a leer trata de algo. Y esa hipótesis de sentido es la que nos va a conducir por todo el texto para ir comprendiendo esta propuesta. Entonces, puede que después durante la lectura esa hipótesis se confirme o no. Entonces, recorro los paratextos, leo como esos vuelos, estas lecturas de vuelo rápido.
formulo una hipótesis de lectura y para poder formular esa hipótesis de lectura seguramente tengo que apelar a algún conocimiento previo. Cuando nos referimos a conocimientos previos nos referimos a conocimientos previos conceptuales, o sea, esos conocimientos que a nosotros nos permiten comprender el significado de las palabras, poder distinguir entre uno u otro sentido atribuido a la palabra. En la lengua castellana sabemos que las palabras muchas veces tienen más de un sentido, entonces podemos pensar que ese sentido que le vamos a atribuir a ese término corresponde a este texto y no otro. Es lo que nos permite además comprender algunos términos, algunas cosas que el texto nos va presentando. Y por otro lado, los conocimientos letrados, que son los que nos permiten identificar un tipo de texto y otro. O sea, por ejemplo, si yo tuviera frente a mí una poesía, puedo distinguirla de una narración o de una obra de teatro o de un texto explicativo. Estos conocimientos también nos posicionan frente al texto de una determinada manera. Entonces, todo ese proceso previo es el que nos va a ayudar a poder comprender o a poder iniciar la lectura. Entonces, volvemos a la propuesta. Ustedes tenían una serie de indicaciones y decía, registren todo lo que hayan pensado. O sea, todo este proceso que ustedes hicieron previo a la lectura, es necesario que lo escriban. Habitualmente no lo escribimos, pero ¿qué sucede con este trabajo que estamos iniciando? La propuesta es que sí se escriba para poder hacer explícita la reflexión, para poder pensar sobre este proceso que estamos llevando adelante y ver qué es lo que hacemos efectivamente. Entonces podemos así aprender a trabajar esta etapa previa a la lectura. Entonces lo que les pido es que ustedes hagan una primera aproximación, que escriban lo que les sale, pero que lo hagan consciente, que hagan consciente esta reflexión. No que digan, bueno, sí, exploré el paratexto, ya está, ya lo pasé. No, lo escribimos qué actividades se desarrollaron durante todo este proceso previo a la lectura. En el apartado de la primera actividad, registren todo lo que hayan pensado. Allí abajo de esa indicación, escriben todo esto que ustedes pensaron. En un primer momento, leí el título dice El Indestructible, entre paréntesis al lado Isaac Asimov, yo no sabía de qué se trataba, entonces busqué en internet, o sea, todo ese proceso que ustedes llevaron adelante, todo ese proceso regístrenlo por escrito. Es muy importante que podamos aprender a registrar estas acciones porque eso nos va a servir para otras cosas después, pero inicialmente poder hacer esta reflexión y poder explicitarla por escrito. En otro video seguimos con otra parte.